Continuando con el tema de marco metodológico, ya llevamos en este caso llevamos dos videos donde se está explicando todas las partes del marco metodológico. En la clase anterior hablamos acerca de los tipos de muestreo y les dije que en esta clase se estaría explicando cada uno de ellos para que ustedes elijan cuál de estos es el que ustedes utilizarán para realizar su recopilación de datos. Entonces, con esta clase estaríamos terminando prácticamente el marco metodológico. Además de eso, en esta clase yo les voy a estar solicitando que elaboren su instrumento de recolección de datos. Entonces, para que ustedes puedan tener esta parte concluida, yo les voy a estar explicando cada uno de los tipos de muestreo. Tenemos acá el muestreo aleatorio o probabilístico. Este tipo de muestreo es uno de los más utilizados. En las investigaciones se comprende que aquí todos los sujetos o elementos de la población pueden pasar a formar parte de la muestra. Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Luego tenemos, este es uno de los más utilizados. Yo creo que la mayoría de ustedes va a estar dentro de esta clasificación, pero ustedes van a elegir cuál es el que más se asemeja a lo que ustedes están haciendo. Muestreo aleatorio simple. En este método de muestreo lo principal es tener una idea clara de cuántos sujetos serán necesarios para completar el tamaño de la muestra. Eso ustedes en este momento pues ya lo saben o ya tienen la idea. Pues este consiste en que a cada sujeto de la población se le debe asignar un número para que posteriormente mediante algún sorteo o generando números aleatorios con ayuda de rifas o algún ordenador se logre dar a conocer los números de los sujetos seleccionados que serán tomados como muestra. Es una idea de cómo lo pueden hacer. Si lo van a hacer de esa forma, entonces es aleatorio simple. Luego tenemos el sistemático. En este tipo de muestreo se utiliza algún sistema para seleccionar los sujetos que formarán parte de la muestra. Regularmente aquí se utiliza la función random que está en Excel. Entonces si así podemos al azar seleccionar los sujetos de la muestra. Tenemos el estratificado, donde lo que hacemos es dividir la población en estratos o en grupos. Un ejemplo de esto sería estudiar la relación entre el grupo de satisfacción y el nivel socioeconómico. A continuación se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos por tal de mantener la proporción de la población de referencia. Entonces lo dividimos en grupos y ahí de cada grupo sacamos alguna cantidad para formar el tamaño de la muestra. Tenemos el de conglomerados, son conjuntos de elementos poblacionales como pueden ser las escuelas, los centros hospitalarios públicos de un municipio. Al llevar a cabo este tipo de muestreo se divide la población, por ejemplo una localidad concreta, en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria algunos de ellos para estudiarlos. Por ejemplo, si fuera la universidad lo que vamos a utilizar, entonces elegimos algunas facultades para poder trabajar o algún ejemplo parecido. Tenemos el muestreo intencional o de conveniencia. Escoge de forma voluntaria los elementos que conformarán la muestra, dando por supuesto que esta será representativa de la población de referencia. Un ejemplo que resulta familiar a los estudiantes de psicología es la utilización de alumnos como muestra opinática por parte de profesores universitarios. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, yo voy a investigar a los de primer ingreso de ingeniería en sistemas. Lo que hacemos es que elegimos a los que conocemos, por ejemplo, y de esto ya se volvería por conveniencia, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos a esas personas y a través de esas personas vamos a poder elegir a todo el conjunto de personas que formarán la muestra.
Luego tenemos la bola de nieve. En este método se hace contacto con algún sujeto en específico y este se encargará de buscar a otros sujetos o nuevos participantes consecutivamente, haciéndolo de esta forma hasta cumplir con el tamaño de muestra o cantidad de sujetos que se necesitan. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una encuesta que mandamos un link y decimos por favor compartan, entonces viene esta persona y los comparte y así se va distribuyendo de esta manera. A esto se le llama bola de nieve porque va creciendo conforme se va distribuyendo ese link. Luego tenemos el por cuotas. Mediante este método los investigadores se encargan de incluir en la muestra solo un grupo determinado de sujetos que cumplen con ciertos requisitos o condiciones específicas. Estos solo tienen un perfil en sí, por ejemplo, los que tienen personas discapacitadas y que a estas personas les van a hacer las encuestas, forman parte del muestreo por cuotas. Esto ya lo habíamos hablado la semana pasada. Tenemos la observación, la entrevista y la encuesta que nos sirven para poder recolectar los datos. Dijimos que podíamos utilizar el cuestionario, la guía de entrevista o la guía de observación para poder recolectar los datos. Lo que lleva o las secciones que llevan los instrumentos de recolección de datos son: en primer lugar, los datos de identificación. Esto ya lo hablé en el video anterior. Tenemos las instrucciones, los datos generales. Luego tenemos los datos específicos, que en este caso ya serían las preguntas como tal. Acá menciona que se puede aplicar una escala dicotómica, es decir, que yo puedo todas mis preguntas colocar como respuestas sí y no, sí y no, sí y no. O puedo colocarlos politómica. En esto de politómica se puede utilizar la escala de Likert, que es la más utilizada, donde nosotros decimos poco, mucho, nada, por ejemplo, una escala de ese tipo. O les voy a mostrar otros ejemplos acá para que vean a qué se refiere la escala de Likert, que es la que usualmente se utiliza en las encuestas. Tenemos al final un agradecimiento. Esa sección también necesito que ustedes se la agreguen. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque esta semana sí necesito de que ustedes me manden el instrumento de recolección de datos que van a utilizar. Entonces en la parte de arriba me colocan Universidad Mariano Gálvez, le colocan también el logo. Después de eso me van a colocar la facultad. Luego de la facultad van a colocar las instrucciones y así sucesivamente conforme a las secciones que se mencionan acá. Pero sí necesito que trabajen en eso para que me lo manden. Este es un ejemplo de un registro de observación. Por ejemplo, vamos a colocar cuáles son los aspectos que se van a evaluar o que se van a observar cuando vayamos a hacer esa observación en algún lugar. Y colocamos acá: 1 significa nada, 2 poco, 3 mucho y 4 significa todo. Entonces ahí ustedes solo colocan el número y con eso pues ya estarían ustedes agregando valor a este instrumento. Y acá tenemos algún otro ejemplo, ¿verdad? Solo son ejemplos para que ustedes se puedan guiar. Si dentro de su investigación ustedes van a utilizar la entrevista, se sugiere que agreguen preguntas que ya estén formuladas para que todas las respuestas que reciban de los encuestados estén estandarizadas e incluso ustedes puedan también esta parte la puedan graficar, si así lo prefieren. Entonces tenemos acá las preguntas. ¿Cuáles factores cree usted caracterizan a la OMG como organización universitaria? En su criterio, estos factores la califican como una organización tradicional o no tradicional. Entonces acá están las preguntas, cómo ustedes las pueden realizar. Es solo un ejemplo, ustedes lo pueden tomar o pueden hacerlo de alguna otra forma. Luego tenemos las encuestas, como mencionaba. La encuesta, pues yo utilizo el famoso cuestionario para hacer una encuesta o puede ser una entrevista, ¿verdad? Las preguntas pueden plantearse en función de que las respuestas sean respuestas forzadas, ya que se requiere que la persona escoja una de las opciones presentadas. Eso es lo más recomendable, no dejar preguntas abiertas, sino preguntas cerradas. Pueden ser dicotómicas con 2 alternativas, tricotómicas con 3 alternativas, comparación por pares,
proposiciones formuladas que se comparan cada una contra cada una de las otras formando parejas para determinar la preferencia relativa entre las proposiciones. Esta parte es un poco compleja para que la entienda el usuario, entonces esta parte de comparación por pares no la recomiendo. La gradación de Likert, esa sí se la recomiendo. Para graduar opiniones, intereses o actitudes con 5 categorías puede ser totalmente de acuerdo, no sé, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, o siempre, algunas veces, no sé, a veces, nunca. Estas escalas son las que más se utilizan en una encuesta y, como les digo, las que nosotros hemos utilizado cuando nos hacen alguna encuesta. Tenemos presentación. El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas cerradas tipo escala de Likert, ¿verdad? Acá está cómo ustedes pueden realizar las instrucciones y la explicación para su instrumento de recolección de datos. Entonces acá está las instrucciones. Lea cuidadosamente cada afirmación y encierre con una circunferencia el número de la escala que usted considere se ajuste mejor a la realidad que se está estudiando. Y ahí está la escala, ¿verdad? La escala mencionada es la siguiente: nunca, pocas veces, muchas veces, frecuentemente y siempre. Ahí están utilizando siempre la escala de Likert. Acá tenemos otra forma de cómo se puede hacer. 1 significa nunca, 2 pocas veces, 3 muchas veces, 4 frecuentemente, 5 siempre, y así sucesivamente. Entonces abajo solo colocamos los números y también hace referencia a la escala de Likert. Ustedes pueden hacerlo así o pueden hacerlo como comúnmente se hace, con respuestas sí y no. Nada más se puede hacer de esa manera. Acá tenemos otro ejemplo de escala de Likert, que sería muy deficiente, deficiente, medianamente eficiente, eficiente y muy eficiente. Como les digo, les coloco algunos ejemplos para que ustedes se puedan guiar para realizar su instrumento de recolección de datos. Fuertemente en desacuerdo, medianamente de acuerdo y fuertemente de acuerdo. Y así sucesivamente. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas diseñadas de acuerdo a la necesidad de información, junto con las hojas de registro. Es la técnica más común para la recopilación de datos de fuentes primarias y podemos utilizar el tipo de preguntas que acabamos de ver. O las podemos utilizar así, como les digo, preguntas con respuestas dicotómicas que solo tienen sí y no, ¿verdad? De esta manera son las que más se utilizan, pero por favor traten de dejar todas sus preguntas de una forma cerrada, no abierta, porque cuando las dejamos abiertas es bien complicado poderlas graficar. Preguntas cerradas y abiertas. Tenemos las cerradas. Las posibles respuestas se presentan como alternativas. Facilita la codificación y operatividad de los datos. Por ejemplo, ¿posee usted un seguro médico? Sí o no, ¿verdad? Cerrada. Entonces les queda como tarea para esta semana realizar su estructura de su instrumento de recolección de datos en caso de realizar una encuesta o un cuestionario, o puede ser una entrevista, también debe realizar esta parte. Y también necesito que trabajen su marco metodológico, pero lo que necesito que me manden este viernes es solo su instrumento de recolección de datos, este viernes que viene, y el marco metodológico me lo pueden enviar para ese día o lo envían para la cuarta entrega. Ustedes saben cuándo me lo van a enviar. Yo la siguiente semana les estaré enviando, e incluso a principios de la siguiente semana les voy a enviar la estructura de la cuarta entrega, pero ustedes prácticamente ya lo saben, ¿verdad? Marco conceptual, marco teórico, marco metodológico y su instrumento de recolección de datos. Eso es lo que va a llevar la cuarta entrega. Igual toda la estructura se las voy a estar enviando por el grupito de WhatsApp. Y esto sería todo por esta clase. Yo les agradezco por su atención. Necesito que trabajen toda la parte de marco metodológico y su instrumento de recolección de datos. Cualquier duda que tengan siempre pueden escribir. Yo sé que en ese momento no es prioridad la tesis, yo lo sé porque están en otros proyectos, pero por favor no descuiden mucho esta parte, porque recuerden que les quedan 35 puntos por ganarse y las notas en sus entregas anteriores no han sido muy buenas, que digamos, algunas buenas, otras muy buenas y otras un poco deficientes. Entonces por favor pónganle un poco de atención a mi clase
Yo sé que tal vez es la clase que no les gusta, pero lamentablemente tenemos que trabajar para poder ganar este curso. Les agradezco por su atención y nos estaremos escuchando en la próxima clase.